La historia de Israel y Palestina se remonta a miles de años atrás, aunque en este video conoceremos la historia moderna y el porqué del conflicto en una de las regiones más disputadas del mundo a lo largo de su historia. A mediados del siglo XIX, el territorio del actual Israel formaba parte del Imperio Otomano y estaba poblado principalmente por árabes musulmanes, árabes cristianos, así como judíos y otros grupos minoritarios. En 1844, los judíos constituían el grupo de población más grande y para 1890 una absoluta mayoría en varias ciudades, siendo Jerusalén la más notable. Este incremento de la población judía se debió a la inmigración producida por numerosos hinchamientos multitudinarios en diferentes puntos de Europa del Este y el norte de África, adicionalmente a las comunidades judías religiosas tradicionales. En la segunda mitad del siglo XIX se comenzó a observar un nuevo tipo de inmigrante judío, el cual era secular y socialista y que intentaba reclamar la tierra trabajándola. De esta forma surgieron comunidades tales como Mikve en 1870, Petah Tikva en 1878, Rishon LeZion en 1882 y otras comunidades agrícolas. Al finalizar el siglo, Leon Pisker y Theodor Herzl tomaron la iniciativa de buscar el apoyo internacional para lograr una patria judía en Palestina. Si bien ninguno de los dos consideraba a Palestina como la única región para el Estado judío, en 1897 se llevó a cabo el primer Congreso sionista en donde se proclamó la decisión de establecer una patria para el pueblo judío, en donde existieron los antiguos pueblos de Judá e Israel. La Declaración de Balfour de 1917 afirmaba que el gobierno británico veía favorablemente el establecimiento de la patria judía en Palestina, entendiendo que esto no perjudicaría los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Esta declaración contó con el respaldo de varios países, incluyendo los Estados Unidos, y se convirtió en un documento importante después de la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de Naciones le asignó al Reino Unido el mandato sobre Palestina. La inmigración judía creció moderadamente durante los años 1920, aumentando sustancialmente en la década de los años 30 debido a la difícil situación política y económica en Europa y a la persecución de los nazis en Alemania en particular. Concretamente, en 1922 los mandatarios habían autorizado la creación de la Agencia Nacional Judía, que desde ese momento pasó a ser el embrión de un verdadero Estado. En tales condiciones, el flujo inmigratorio fue en ascenso hasta 1939, cuando el Reino Unido impuso una restricción casi total a dichas inmigraciones. Todo ello se vio trastocado una vez terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Al amparo de las organizaciones pro-Estado de Israel se produjo una migración masiva organizada. Además aparecieron varios grupos armados formados con el objetivo de expulsar a los británicos de Palestina. De esta forma, ante la imposibilidad de resolver un problema cada vez más enrevesado, el Reino Unido recurrió a las Naciones Unidas, que en la resolución del 29 de noviembre de 1947 decidieron la repartición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo la administración de las Naciones Unidas. La mayoría de los judíos en Palestina aceptaron esta decisión, pero no así los árabes, quienes la rechazaron por completo. Paralelamente a estos acontecimientos, los británicos anunciaron su intención de retirarse de Palestina. La violencia entre las comunidades judías y árabes estalló inmediatamente en forma de guerra civil. Al anunciarse el final del mandato británico en Palestina, los judíos planearon declarar un estado independiente, lo cual los árabes estaban determinados a impedir. El 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos, liderados por David Ben Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. Inmediatamente a la declaración del Estado de Israel, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano invadieron el nuevo país en una feroz y desesperada guerra caracterizada por el uso de armamento improvisado y tácticas hábiles. Los judíos pudieron repeler el ataque árabe, inclusive avanzaron ocupando nuevos territorios.
Un alto al fuego fue firmado por ambos bandos, estableciéndose que los territorios ocupados permanecerían en poder de Israel. Como resultado de esta guerra, Israel ocupó el territorio que le había asignado las Naciones Unidas, más una buena parte del territorio asignado a los árabes y la parte occidental de Jerusalén. Israel aumentó su territorio en casi un 50%. Quedaron en manos de los árabes la zona occidental del Jordán, conocida como Cisjordania, después de la anexión jordana, ocupada por Transjordania, y la Franja de Gaza, ocupada por Egipto. La guerra trajo la creación de una masa de 710.000 refugiados árabes y unos 800.000 refugiados judíos. Estos últimos se refieren a aquellos judíos que fueron obligados a abandonar los países árabes donde residían. El 5 de julio de 1950, Israel promulgó la Ley del Retorno, una ley que otorgaba a los judíos residentes en cualquier parte del mundo el derecho de inmigrar a Israel. Si bien la inmigración masiva había ya comenzado anteriormente, de hecho, más de 250.000 judíos supervivientes del Holocausto emigraron a Israel. La operación Alfombra Mágica condujo a miles de inmigrantes a Israel. Posteriormente han habido varias guerras entre Israel y sus vecinos. Entre la más conocida está la Guerra de los 6 días, que se llevó a cabo del 5 de junio al 11 de junio de 1967, resultando como vencedor Israel. La Guerra de Yom Kippur. Esta guerra se inició el 6 de octubre de 1973, el día de la expiación de los judíos, cuando los ejércitos de Siria y Egipto lanzaron una ofensiva contra Israel, derrotando al ejército de este país tomado por sorpresa en este ataque. Después de 3 semanas de combate, las fuerzas israelíes lograron recuperar el territorio perdido y una fuerza de las Naciones Unidas se encargó de mantener la paz. Como resultado de este ataque sorpresivo, el gobierno de Israel inició negociaciones para asegurar sus fronteras. El 18 de enero de 1974 se firmó un acuerdo con Egipto y el 31 de mayo del mismo año con el gobierno de Siria. Sin embargo, la presión sobre Israel no disminuyó, ya que los países árabes productores de petróleo impusieron un embargo sobre cualquier país que tuviera relaciones comerciales con Israel. A lo largo de esta conflictiva disputa se han firmado varios acuerdos de paz, pero estos en la práctica nunca llegaron a solucionar el problema de Palestina, y la violencia en esta región continúa hasta nuestros días. ¿Qué te ha parecido este conflictivo lugar de nuestro planeta y sus disputas por a quién le pertenece? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.